¿Hay ofertas laborales actualmente en Bordeaux, Francia, o no? Mira, siempre hay ofertas laborales. Tú llegaste hace un mes aproximadamente. Sí, ya llegué hace un mes aproximadamente y suerte o no sé, o la actitud, como digo yo a los viajeros también, encontré un trabajo de inmediato, o sea, un mes después de haber llegado ya encontré un trabajo. Buenos días a todos, estoy supremamente contento porque con este video damos inicio al tour capitales de cada región de Francia. Si tú no has visto el video introductorio, te invito a que lo veas, ahí te lo voy a dejar. Tour Capitales Francia se llama. Es una serie de videos que vamos a estar realizando por todas las capitales principales de cada región de Francia, donde te voy a estar mostrando costo de vida, te voy a estar mostrando su actividad económica, te voy a estar mostrando la gastronomía, absolutamente todo. ¿Por qué vi la necesidad de hacerlo? Porque cuando yo quise emigrar no tenía mucha información sobre Francia, así que este video es precisamente para ti, porque yo sé que si estás pensando en venir a estudiar, si estás pensando en venir de vacaciones, si estás pensando en migrar de tu país, pues esta serie de videos te va a servir muchísimo. También si tú estás viviendo ya en Francia, pero a veces las oportunidades no son las mismas en una ciudad que en otra, esta serie te va a servir para tomar la decisión si te tienes que cambiar de ciudad, sí o no. Bienvenidos a Bordeaux, Francia. Viajeros, Bordeaux, Francia es la capital de la región Nueva Aquitania, conocida como la ciudad dormida. La capital mundial del vino fue fundada en el siglo III a.C. Esta ciudad maravillosa y espectacular tiene mucha historia que contar, así que para los amantes de la historia los invito a investigar sobre este maravilloso destino situado cerca de la costa atlántica en el suroeste de Francia. En la línea recta dista 500 kilómetros de París, 172 kilómetros de Pau, 220 kilómetros de Toulouse, 170 kilómetros de Biarritz y 200 kilómetros de San Sebastián, España. En junio de 2007, una parte de la ciudad Puerto de la Luna fue registrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su arquitectura intacta de la época. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, la ciudad de Bordeaux, con algo más de 241.287 habitantes, es la novena ciudad de Francia y su área urbana, con aproximadamente 1 millón de habitantes, es la sexta mayor del país. Y por último, la economía de esta zona se basa en la viticultura, en el turismo y la hotelería y restauración. Se preguntarán, pero ¿qué puedo hacer en Bordeaux, Francia? Turísticamente hay muchas cosas para hacer, pero en este video solo te voy a mostrar 3 o 4 actividades que creo yo que son las principales. Ya si tú quieres hacer algo totalmente diferente a lo que yo te voy a mostrar en este video, pues simplemente te recomiendo que vayas a la oficina de turismo que está junto a la Plaza del Gran Teatro. Allí te puedes informar de la cantidad de actividades turísticas que hay en esta maravillosa ciudad y en la región. Cómo visitar un chateau. Hoy no tengo el tiempo para ir a visitar un chateau. Un chateau es un castillo que es donde hacen todo lo relacionado a la actividad principal de esta región, que es el vino. Y bueno, allá puedes ir pasar una noche o pagar un día, pasar un pasadía, y te vas a enterar del proceso de elaboración de la actividad principal de esta ciudad, que es el vino. Así que vamos, me encuentro acá en la plaza de Cancún. Esta es la plaza más grande de Francia y se utiliza para realizar festivales, conciertos y mercados, además de que cuenta con varios monumentos dedicados a escritores famosos. La enorme plaza de Quincons se extiende por 120.000 metros cuadrados en el centro de Bordeaux, lo que la convierte en un foro ideal para conciertos y festivales. Explora esta plaza arboleada y contempla los diferentes monumentos ubicados en las orillas. Disfruta la vista del río Garona. El Castillo Trompeta, una impresionante fortaleza construida para proteger a la ciudad de Bordeaux, solía estar en este lugar. Después de quedar destruido a principios del siglo XIX, la plaza se construyó en su lugar. Observa el gran monumento a los girondinos, un pilar que contiene una estatua que representa la libertad, flanqueada por 2 fuentes espectaculares. Este monumento es un homenaje a los girondinos, un grupo político cuyos miembros ayudaron a fundar la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa
y murieron ejecutados algún tiempo después. Observa las estatuas ubicadas en la base de la columna que muestran a 3 mujeres, quienes representan a Bordeaux, el río Garonne y la región de Dordoña. Contempla el gran detalle de las fuentes de bronce ubicadas cerca del monumento. Cada fuente tiene un tema diferente. Una de ellas hace referencia a la familia y la otra representa la hermandad. Bueno, viajeros, me encuentro en el tren, en el transporte público de Bordeaux. La verdad está fabuloso, espectacular. Me voy a encontrar con un latinoamericano que está viviendo en Bordeaux, llegó hace poco y él nos va a contar su experiencia de vida en esta maravillosa ciudad. Así que lo vamos a ir a encontrar a la Plaza Gambetta. Él se llama Sebastián y bueno, esperamos que él nos aclare muchas dudas. Estoy con Sebastián. Les había dicho cuando venía en el transporte público hace poco que me venía a encontrar con él. Sebastián, buenos días. ¿De dónde vienes, Sebastián? Hola Juancho, aquí desde Chile. Ok, Sebastián, ¿y qué? Cuéntanos, ¿qué tal Bordeaux? ¿Qué tal esta experiencia de vida acá? ¿Qué hacías tú en Chile? Bueno, mira, la experiencia mía ha sido enriquecedora. Yo en Chile soy profesor de educación física y el 2019 llegué aquí con la visa Working Holiday. ¿Qué es esta visa? Es una visa que te permite vacacionar y trabajar, que es por un año, para menos de 31 años. Así que fue difícil al principio porque no sabía hablar francés, pero todo se puede, cuando uno tiene ganas todo se puede. La ciudad del vino de Bordeaux es un gran complejo construido en el 2016 a orillas del río Garona con la idea de ser algo más que un gran museo del vino. Se trata de un gran espacio interactivo, audiovisual y multidisciplinar donde el visitante puede conocer todo aquello sobre el mundo del vino. Merece la pena decir que independientemente de su contenido, la propia arquitectura de la Cité du Vin merece ya de por sí mismo una visita. Se trata de un lugar muy moderno y que se asemeja a un gran decantador de vino. La Cité du Vin se configura en una serie de niveles hasta 10 plantas. El costo de entrada es de 20 euros por adulto, edades entre 6 a 17 años 9 euros y menores de 6 años gratis. Esta entrada te permite tener acceso a unos auriculares en tu propia lengua que se van activando cada vez que uno está en una sala diferente. Bueno, así que esta visa te permitió venir, conocer Francia, conocer Bordeaux. Luego, ¿te devolviste a Chile o qué ha pasado? Después me devolví junto con mi señora, nos devolvimos a Colombia, a tu tierra, Juancho. Eso. Y luego, debido a la crisis sanitaria, decidimos venir yo principalmente, a estudiar francés. Encuentro que acá Francia da muchas oportunidades y aquí llegué hace poco con la visa de estudiante, así que otro cambio de estatus. O sea, te devolviste a Chile y solicitaste tu visa de estudiante. Exactamente, después de Colombia volví a Chile, hice los trámites en Campus France y ya me aventuré a venir a estudiar francés. ¿Y hace cuánto llegaste nuevamente a Bordeaux, Francia? Ya estoy aquí hace un mes, así que contento con esta experiencia, a adquirir el mejor en francés para que a ver si más adelante me permite estudiar algún máster, alguna otra cosa. Sebastián, y cuéntanos, bueno, en cuanto al tema de presupuesto, ¿cuál es ese presupuesto que tú nos puedes aconsejar a los viajeros que están interesados en venir de Latinoamérica a Francia? Como migrar, como estudiante o bueno. Creo que es importante siempre tener tus propios ahorros, por el tema también de la visa, que lo solicitan. Y después, la vida acá para estudiantes, si te alojas en residencia universitaria, te ayuda el Estado, son bastante económicos, creo yo, 250 euros todo incluido, no me parece mucho. Y los gastos están todos inmersos en ese precio. Después vienen los costos de alimentación, que ya depende de los gustos personales, pero yo creo que por ahí entre 150 200 euros mensuales puede estar bien para... ¿Por persona? Sí, por una persona está bien, pero siempre es relativo a los gustos personales. En la zona donde se encuentra la actual Catedral de San Andrés ya existía durante el siglo V o VI una primitiva basílica, aunque fue en el año 814 cuando aparece mencionada por primera vez una iglesia consagrada a San Andrés, iglesia que fue destruida durante la invasión normanda del siglo IX.
La nueva catedral fue consagrada en el año 1096 por el Papa Urbano II mientras se encontraba predicando a favor de la Primera Cruzada en Francia. En esta catedral se produjeron varios acontecimientos de suma relevancia histórica, como las dos bodas de Leonor de Aquitania que cambiarían el rumbo de la historia de Francia y de la ciudad. En primer lugar, Leonor se casó a los 16 años de edad con el futuro rey de Francia, Luis VII, aunque acabaría separándose años más tarde. El 18 de mayo de 1152, Leonor volvería a contraer matrimonio en esta misma catedral con el heredero al trono inglés Enrique II de Inglaterra, dando pie al dominio inglés de Bordeaux y de Aquitania durante los siguientes 300 años. La Catedral de San Andrés de Bordeaux está incluida en los 69 monumentos por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad dentro de los Caminos de Santiago de Compostela en Francia, por lo que no podemos perdernos esta joya de origen medieval en nuestra visita a Bordeaux. Cuéntanos, Sebastián, y bueno, ¿sabías hablar francés así para conseguir un trabajo? ¿Es fácil, es difícil? ¿Hay ofertas laborales actualmente en Bordeaux, Francia, o no? Mira, siempre hay ofertas laborales y hay que tener la actitud de querer buscar. A veces el no saber el francés te puede limitar en tu mente, pero lo importante, viajero, es que no lo realicen, que tengan la actitud de hacerlo, porque en mi caso personal, cuando yo llegué no sabía hablar ni una palabra de francés. Solo bonjour. Solo bonjour y ya. Y ya con el tiempo tu oído mejora y empiezas a tener la personalidad para decir vamos, tengo que aprender, necesito trabajar, quiero aprender el francés, y ya con valentía lo puedes lograr. El Gran Teatro de Bordeaux, inaugurado el 17 de abril de 1780 con la obra Athalia de Jean Racines y mandado a construir por el mariscal Richelieu en el año 1789. Fue diseñado por el arquitecto Victor Ruiz, ganador del Gran Premio de Roma. Está declarado Monumento Histórico de Francia, tiene 88 metros de largo por 47 de ancho, con una sala para 1100 espectadores. En 1871 sirvió como asamblea del Parlamento francés. En la actualidad es la sede de la Ópera Nacional de Bordeaux y del Ballet Nacional de Bordeaux. Como dato curioso, sus columnas representan las 9 musas y las diosas Juno, Venus y Minerva. Tú llegaste hace un mes aproximadamente. Sí, ya llegué hace un mes aproximadamente y suerte o no sé, o la actitud, como digo yo a los viajeros también, encontré un trabajo de inmediato. O sea, un mes después de haber llegado ya encontré un trabajo en un restaurante, trabajo ayudando en la cocina, haciendo unas pizzas, repartiendo las pizzas, así que contento. Oh, ya me está dando hambre, eso es lo que te falta. pero bueno, es lo que normalmente se tiene que hacer cuando uno migra, ¿no? Uno tiene que dejar de lado un poco como su confort de lo que uno está acostumbrado a realizar como oficio en su país profesionalmente, ¿no? Y pues meterse de lleno a cualquier oferta laboral legal que haya en el momento, ¿cierto? Sí, siempre van a haber ofertas laborales, pues depende de cada uno, la actitud que tenga para enfrentar esas posibilidades. Viajeros, ustedes se preguntarán, Juancho por el mundo, y bueno, ¿cuál será el costo de vida de Bordeaux? Pues el costo de vida de Bordeaux es un costo que está comparado con el de París, menos el 30%. Ustedes me han escrito mucho por mi Instagram, de cierto, si no están suscritos te invito a que lo hagas, es @Juancho por el mundo en Instagram. También tengo mi cuenta en Patreon y por allí pues puedo hablar más detenidamente con ustedes. La comida, yo normalmente por semana diría que son unos 60-70 euros por persona. El arriendo pues entre unos 450 euros por persona para alquilar un espacio de 15 metros cuadrados. También, viajeros, tienen que tener en cuenta que a esto hay que sumarle ciertas facturas como el agua, como la electricidad, como el internet, como la televisión, y entre estos gastos aproximadamente se hacen unos 200 euros
ya ustedes van a ir sacando cuentas. Si tienen dudas de este tema, simplemente tienen que escribirme a mi Instagram, ya saben, @Juancho por el mundo. También dirán, Juancho, pero ¿cuál es la línea telefónica para comprar en Francia? Hay diferentes, yo recomiendo SFR, yo recomiendo también Free, de hecho tengo Free, me ha funcionado muy bien, es económica, vale 15 euros el mes de datos con su línea telefónica. Sebastián, ¿cuánto ganas? Legalmente, acá en Francia con la visa estudiante puedes trabajar 20 horas a la semana, así que estamos hablando de que el sueldo mínimo son 10,83 € la hora, así que por ahí 800 brutos. Brutos, ¿por cuántas horas? Por 20 horas a la semana. Callejera, en Bordeaux sí hay demasiada, pero lo más común es el kebab. El kebab hay menús desde 2 euros hasta 6,50 € y luego hay platos que también tienen un costo aproximadamente de 12 euros. Es comida callejera, les estoy hablando. Ya luego un menú en restaurante vale entre unos 12 euros a 18. Ustedes saben, Francia es conocida por su cocina, su variedad de platos, pero cada región también tiene su especialidad. La especialidad de Bordeaux es el canelé, es el entrecot bordolés, que es un trozo de carne que viene muy pero muy rico y se acompaña de papas fritas y ensalada. También está el magret de Canard y hay mucha variedad, pero pues si ustedes ya quieren averiguar sobre la gastronomía, simplemente tienen que buscarlo. La calle San Caterine es una vía peatonal de 1,2 km de largo, conformando la principal calle de Bordeaux, Francia. Esta calle es uno de los dos principales ejes que atraviesan el centro histórico de la ciudad. Ella corta el centro siguiendo un eje norte-sur y uniendo la Plaza de la Comedia, donde se sitúa el Gran Teatro, con la Plaza de la Victoire. La calle San Caterine y los barrios situados al oeste son muy comerciales. Se convirtió en peatonal en su mayor parte entre 1976 y 1977 e íntegramente en 1984. Es conocida como la calle peatonal más larga de Europa. Fue completamente remodelada entre el 2000 y 2003 bajo el proyecto de Jean-Michel Wilmotte. En cuanto al tema del transporte, los voy a invitar a que se suscriban, ¿sí? Si no lo han hecho, pero porque en mi canal tengo un video exclusivamente del transporte de Bordeaux. Así que los invito, ahí les voy a dejar el videito para que vean este video, está muy completo y simplemente les va a aclarar todas las dudas. Estos tres supermercados, el Auchan, el Leader Price y el Lidl. Estos supermercados tienen precios estables. En uno encuentran un producto más costoso, pero en otro encuentran un producto menos costoso y así van como mirando cuál es el supermercado que más les convenga. En cuanto al tema de diversión, hay mucha diversión. Lástima que estamos pasando por esta crisis sanitaria, pero si no, visitaríamos los restaurantes, visitaríamos los bares, visitaríamos la vida social. Está todo cerrado por ahora, así que de pronto para cuando ustedes vengan ya todo va a estar abierto y van a poder conocer mejor la ciudad. Como dato curioso de esta ciudad, pues en Bordeaux no se puede pedir un pan au chocolat, sino una chocolatina. Es un pan como especie de croissant, pero que viene con chocolate por dentro. Entonces si tú llegas a Bordeaux y dices un pan au chocolat, van a decir que no eres de Bordeaux. Tienes que decir una chocolatina, s'il vous plaît, merci beaucoup, à la prochaine. Bueno amigos, le envío un saludo principalmente a mi esposa que está en Colombia, Liz, a mi familia, toda mi familia, a mis amigos chilenos y en especial aquí a mi amigo que me ha ayudado mucho con todos sus videos, a Juancho por el mundo, así que suscríbanse a su canal, es muy bueno. El consejo finalmente que tú les das es: arriesguense y vengan, que la vida es corta y hay que aprovecharla. Ok, un abrazo Sebas y chao. Chao, chao. Quiero decirles viajeros que Bordeaux, Francia es la ciudad perfecta para empezar una vida desde cero. Te deja crecer rápidamente como lo hace su economía misma. Es una ciudad que te permite desarrollar tus sueños y encontrar una calidad de vida estable, gracias a la grande oferta laboral que hay. Por cierto, si no has visto mi video donde hablo de los 5 trabajos más comunes en Bordeaux, te invito a que lo veas y de esta forma el tema laboral quedará totalmente claro para ti. Si estás interesado en venir a estudiar, también te invito a que veas mi video que está en mi canal que se llama
Estudia francés en Francia, haz realidad tu sueño. En este video explico absolutamente todo sobre la universidad y la vivienda universitaria de Bordeaux. Por último, quiero compartirte los lugares latinos donde puedes encontrar comida y comprar productos latinos. Lamentablemente en este momento están cerrados, pero prestan el servicio de domicilio. En cuanto a restaurantes, te dejo lo siguiente. Bar Restaurante 119, aquí puedes encontrar un ambiente 100% colombiano. Restaurante La Arepa, especialidad venezolana. Restaurante Bacana, especialidad colombiana. Restaurante Terre de Merudo, especialidad colombiana. Restaurante Cocina Chilena y Mapache, especialidad chilena. Restaurante Sabor y Son, especialidad latina. Restaurante El Chivito, especialidad latina. Restaurante Sabor Latino, especialidad latina. En cuanto al sitio donde puedes comprar productos latinos, te recomiendo La Bodeguita Latina. Es una plataforma web donde tú puedes entrar, hacer tus compras en línea y recogerlas o pagar el domicilio y te llegarán a tu sitio de residencia. Viajeros, espero que este video les haya servido para aclarar muchas dudas en cuanto a la ciudad de Bordeaux, Francia. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y me apoyes compartiendo este video con tus amigos. Nos vemos en nuestro próximo destino.